Bueno, pues yo soy Víctor Manuel López Morales, yo soy médico pediatra, soy egresado y mi formación fue en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro. Y bueno, pues una vez que termino la residencia médica, me llama la atención un tema de neurodesarrollo y a partir de ahí es que, digamos que mi línea de trabajo y por llamarlo de alguna forma, de expertise, pues es sobre neurodesarrollo, intervención temprana, sobre todo en los niños de alto riesgo neurológico. Actualmente soy el encargado del programa Madre Canguro y de el servicio de incremento de peso en el hospital. Entonces, pues ahí estamos trabajando. Y también estamos coordinando un programa de seguimiento donde Luisita y nos hace favor de apoyarnos en esta parte de seguimiento nutricional. Entonces, pues eso es lo que hacemos, Luisita, dentro de muchas otras cosas, pero sustancialmente eso es lo que soy. Ok, muy bien, Víctor. Pues bienvenido y bienvenidos a todos los que nos ven en esta ocasión y que pues si tienen alguna duda, pues con todo gusto, pues nos las hacen llegar y aquí veremos de qué forma le contestamos, pero ahí vamos aprendiendo estas cosas. Y vamos a empezar con el tema que iniciamos, que fue la curiosidad y comentábamos, bueno, ¿cómo iniciar la alimentación complementaria? Un poquito de introducción, comentábamos que ahí hay unas guías, voy a ver si cuando termine este live se guarde y poderla subir o compartirles, no sé, en alguna post o algo, esta información para que ustedes también la tomen a consideración. Y lo que dice ahí hasta ahora es que pues básicamente no hay ciertas características, como digamos hasta cierto punto todos los niños a partir de los 6 meses pueden introducir este tipo de alimentos, ¿no? Tomando, ya no es tanto por lo que ellos dicen con respecto a la edad, el peso, ya no es tan estricto en ciertos casos, pero vamos a evaluar en este compartir que sí es importante evaluar para iniciar ese tipo de alimentación complementaria, que quizás de pronto lo podemos evaluar va a ser muy diferente en un niño sano y en un niño con alguna enfermedad, que de pronto sí es importante individualizar a cada uno de los pacientes para poder hacer esta intervención. ¿Tú qué opinas al respecto, doctor Víctor? Pues es importante considerar que este último consenso es un tanto cuanto más flexible para poder iniciar la dieta complementaria y tradicionalmente se habían considerado aspectos cuando estábamos en formación. Se consideraba el peso del niño, la edad gestacional, 6 kilos, 6 meses, y esto tenía como base un fundamento en esa época, principalmente debido a la inmadurez renal hepática. Hoy la evidencia nos dice que pues no hay realmente una prohibición como tal para poder iniciar la dieta complementaria a partir del 6º mes e incluso mucho más flexible en los rangos de introducción, sobre todo cuando el niño no es alimentado con seno materno exclusivo. En el caso de un niño con seno materno exclusivo, pues se recomienda a partir del 6º mes. En el niño que sea alimentado con fórmula exclusiva, pues a lo mejor un rango entre los 4 y los 6 meses. Creo que por el lado del niño sano, no habría tanto, incluso los expertos que escriben este consenso, pues en su mayoría estuvieron de acuerdo en así considerarlo. Pero el debate que teníamos principalmente en la consulta era el niño prematuro, el niño con factor de riesgo. ¿Cuál es el punto aquí y cuál es la recomendación? Ellos siguen siendo muy claros en que el inicio de una dieta complementaria para niños prematuros tiene que hacerse en el mismo rango, pero de edad corregida. Y aquí es importante considerar pues ese hito de desarrollo, no como limitante, pero sí como promotor, el sostén cefálico. Tradicionalmente se había dicho que un niño no podía deglutir o iba a haber dificultad al momento de deglutir si no lograba este control.
¿sí? Y a lo mejor esta perspectiva es la que nos hizo en su momento discutirlo, ¿no? Para el prematuro creo que queda claro que la recomendación es que se haga el inicio, o se inicie, perdón, la dieta complementaria hasta su edad corregida. Creo que ahí no hay, creo que ahí unificamos el criterio. Sin embargo, lo que pues habíamos debatido en ese momento era el niño de alto riesgo neurológico. ¿Por qué? Porque específicamente yo considero, bueno, pongo un poquito en contexto, estoy haciendo una tesis doctoral que habla específicamente de alteraciones en la deglución y hemos revisado alguna literatura y la misma literatura te dice que específicamente en la edad de lactante menor, recién nacido, prematuro, el concepto o esta entidad de disfagia orofaringea es una condición poco abordada. ¿Por qué? Porque si bien el experto en deglución en la parte médica es el médico audiólogo, los métodos para evidenciar realmente una disfagia orofaringea o esofágica en su defecto es un tanto cuanto limitado en esta edad. Entonces, si bien no es limitante el hecho de que no sostenga la cabeza oportunamente, sí deberíamos como clínicos valorar la seguridad de esa deglución antes de decidir introducir un alimento complementario. Esa sería la principal propuesta. Visita. No sé tú qué piensas. Sí, pero ahí mi duda, yo creo que desde el punto de vista médico, creo que a lo mejor tienen más noción en esta parte, pero sí me gustaría que nos explicaras de pronto la parte de nutrición, que no tenemos muchas nociones de esa visión médica, de qué forma nosotros podríamos identificar si hay algún problema en la deglución, porque justamente en ese último consenso te dice, solamente si hay problemas de deglución, tú tienes que evaluar cuál es ese problema para poder iniciar la alimentación complementaria. Pero ahí justamente lo que tú estás mencionando, que es parte de tu tesis, ¿de qué forma uno podría notar que hay algún problema en la deglución en este tipo de pacientes, ya sea prematuros o con pensaría yo con algún antecedente patológico? Probablemente ya me da un foco rojo que hay algo que voy a tener que evaluar para iniciar este tipo de alimentación. Quizás si tengo un niño con un normal y que no ha tenido ninguna patología, pues quizás me puedo arriesgar y hacerlo mucho más rápido. Pero en este tipo de población de riesgo, ¿qué tendría que evaluar o cómo yo me daría cuenta si hay alguna alteración en este nivel? Las escalas de evaluación de seguridad en pediatría son 100% clínicas, pero son escalas que están diseñadas para lactantes, la gran mayoría, y hay algunas escalas diseñadas para neonatos. Pero no hay una escala tal cual validada y hay algunos documentos que te pueden ayudar, escalas que te pueden ayudar, pero específicamente un instrumento para ese niño de alto riesgo neurológico, pues hay una limitante. Existen dos instrumentos que pueden utilizarse, de hecho una se llama así, escala de seguridad de la deglución, pero no es una escala que puedas tener un acceso libre para emplearla clínicamente. O sea, muchos de esos instrumentos tienen un copyright, necesitan de una certificación, necesitan de muchas situaciones, ¿no? Entonces, es importante considerar el proceso de succión de deglución como un arco o como un acto reflejo. La succión de deglución son procesos reflejos que se están dando desde las etapas intrauterinas, ¿sí? Estamos hablando que la succión propiamente es semana 12, deglución semana 22, y a la par la coordinación, precisamente para mantener la seguridad de tu vía aérea, se alcanza, es un proceso madurativo neurológico y se alcanza a la semana 34 de gestación. Nosotros estamos desarrollando, como parte de la tesis doctoral, un instrumento que evalúe la seguridad de ese niño prematuro,
porque es importante considerar, el niño prematuro tiene un doble, o digamos una doble condición. Puede tener una disfagia o una falta de seguridad por inmadurez, porque no es coordinado, o por daño neurológico. Entonces ahí viene la disyuntiva. Nosotros lo que hacemos en el servicio es, una vez que cumple su edad corregida, tiene un peso óptimo, lo sometemos a una prueba de reto. Esa prueba de reto es directamente valorar su succión de eglución directamente del seno materno. ¿Por qué no utilizamos otro aditamento? Pues porque somos un hospital del niño y la niña y no podemos tener biberones, por ejemplo. Pero esa prueba de reto me permite valorar 3 elementos fundamentales en la evaluación clínica de la succión de eglución, que es la expresión, la deglución y la respiración. ¿Cómo yo puedo valorar estos 3 elementos? Por ejemplo, en la expresión, desde cómo el niño utiliza su mímica facial, cómo agarra fuertemente el pezón, cómo agarra, incluso si se puede utilizar a lo mejor la jeringa, etcétera. Esa expresión me va a permitir evaluar si tiene el niño la mímica, la fuerza para succionar. Y después valoro propiamente la deglución. La deglución lo hago de una forma clínica, literal, viendo cómo el niño moviliza su musculatura supra, infra y oidea y hace este movimiento y ruido característico. Pero el elemento más importante que tendríamos que valorar para decir que esa succión de eglución es segura es el efecto propiamente de tragar, literal, y ver el impacto que tenga a nivel hemodinámico y respiratorio. Para esto, entonces, lo que hacemos en esta prueba de reto es colocar un monitor. ¿Qué es lo que valoramos? De saturación, más del 5%, de mi tendencia basal o alteración hasta un 10% o 10 latidos más de la frecuencia cardíaca basal. Esos serían los primeros indicios de que esa succión de eglución está ejerciendo un efecto sobre mis constantes vitales. Pero existen 2 signos importantísimos de seguridad. Uno de ellos es precisamente el reflejo tusígeno presente y la presencia de apnea. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba de reto y ya tenemos nuestra escala que estamos validando, valoramos, repito, desde la expresión, desde la succión, y valoramos el impacto a nivel respiratorio a través de la monitorización. ¿Qué es lo que hemos observado? Hasta un estudio, bueno, una parte inicial del trabajo, observamos que cuando el niño prematuro sale de la incubadora y empieza a succionar, tiene puntuaciones prácticamente normales. Nunca desatura y nunca tose. No hemos tenido en este momento, al menos en lo que llevamos, niños que hayan tenido un evento potencialmente grave de aspiración al momento de hacer la prueba. ¿Qué es lo que más observamos? Pues observamos el patrón de inmadurez, que es una disminución en la fuerza, disminución en las salvas. Entonces, esto es en el caso del prematuro, pero específicamente cuando tú ya vas a introducir una dieta complementaria, deberíamos de valorar estos mismos elementos. Deberíamos de valorar la seguridad. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Porque finalmente la consistencia que más seguridad ofrece en este proceso de adquisición de habilidad para deglutir es el líquido. Ajá. Después, entonces, cuando yo cambio a un sólido, pues puedo tener eventos de aspiración. Entonces, en un recién nacido puedo valorar a través de este instrumento, pero en un niño lactante que llegue a una edad que necesite alimentación complementaria, probablemente ya te esté dando focos rojos desde etapas tempranas. No, ¿cómo cuáles serían? Cuando deglute, en los datos de respiratorios, sobre todo, Lucita. Microaspiraciones silentes, el niño arquea, tose, no es esta coordinación al momento del seno materno, es un ruido no característico, incluso estridente. Ajá, es muy característico de estos niños que
la mamá tiene una tardanza en la alimentación. Pareciera que el niño tiene esta dificultad para deglutir. Y así se mantienen mucho tiempo, o sea, hasta que alguien dice, bueno, vamos a darle un sólido, y pareciera que estos eventos son incluso mayormente precipitados por el incremento, o mejor dicho, por el cambio de consistencia. Entonces, creo que es importante, hay instrumentos para evaluar disfagia orofaringea en niños lactantes, sí, y específicamente valora el tiempo en que el niño pasa, las consistencias en las cuales este niño puede manifestar datos de alarma. El estándar de oro para los dos casos sería hacerle una, literalmente es una videoendoscopía para ver cómo se producen estas aspiraciones, pero hay que ser honestos. En la parte clínica es complicado poder contar con estos estudios. Y pues a lo mejor lo que más nos puede ayudar en su momento es una mecánica de la deglución, pero eso ya implica el riesgo de radiación, etcétera. Por eso es que consideramos que deben de utilizarse instrumentos clínicos, y antes de decidir darle de comer a ese niño, ya sea leche materna o introducir dieta complementaria, pues sería garantizar la seguridad de esa deglución. Entonces yo, bueno, por lo que entendí, digamos, dentro de mi contexto que yo manejo por la parte de niños que de pronto nos llegan a la consulta para iniciar alimentación complementaria, yo creo que parte de ese antecedente de tener esas aspiraciones, lo que comentas, ese efecto tosígeno, quizás en algún momento son niños que se enferman muy frecuente de vías respiratorias, y a la par son niños que obviamente por esas infecciones de repetición tienden mucho a bajar de peso, ¿no? La misma desnutrición. Entonces, en este caso yo podría evaluar o darme un foco rojo que un niño desnutrido, es importante que se evalúe ese tipo de, bueno, cómo se encuentra, preguntar a la mamá en la clínica, ¿no? Cómo si al momento de alimentarse tiene algún efecto de tos al momento de nacer o al momento de comer, o tiene ese efecto de arqueo, ¿no? Me imagino. Podría ser algo que nos pudiese sugerir para referirlo al pediatra, porque ahí nosotros no somos quien identifica o quien puede dar esta valoración de este niño, ¿no? De hecho, hay exactamente, tal cual así, Luisita, hay ciertos cuestionarios que incluso ahorita al final los compartir. Son cuestionarios, por ejemplo, hay uno que se llama el Eating Assessment Tool, que es preguntas directas al papá. Esto lo podemos usar para lactantes, ¿sí? Lo único, son preguntas directas. Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí. En el caso de, le puedes preguntar al papá, oiga, ¿tiene usted alguna preocupación o usted ha notado que su niño no gana peso, que su niño al momento de tragar el alimento tiene algún evento de tos, hace un mayor esfuerzo por deglutir, y ahí tendríamos que preguntar si es ante la consistencia líquida o ante una consistencia sólida, o literal si presenta estos eventos de rechazo. También es bien importante, rechazo alimentario, o sea, es decir, no quiere comer, parece que se ahoga cada vez que come, se queda remanente de comida, de alimento dentro del niño, o incluso esta impresión que los papás describen muy bien, que al momento de deglutir pareciera que al niño le duele, o incluso que tuviese un estrés, el niño lo ve muy desesperado. Esto ya aplicaría para niños lactantes. Es importante decirlo, Luisa, que el 90% de estos niños van a tener un componente, o mejor dicho, una condición neurológica de base. Entonces, este cribado que lo vamos a compartir es para que tú le preguntes directamente al papá si realmente él ha notado esa inseguridad, y de ahí entonces sí, como tú mencionas, pedir una valoración. Aquí soy muy honesto, y si hay un compañero pediatra me va a dar la razón, la verdad es que nosotros no valoramos eso. O sea, realmente, y aquí viene un dilema, porque ¿quién entonces tendría que valorar? Porque nosotros decimos, pues a ver, vamos a pedir una valoración neurológica.
El neurólogo no es el experto en deglución. El neurólogo nos va a decir tiene un daño neurológico y probablemente ese daño sea lo que está ocasionando ese problema. Le pedimos interconsulta a cirugía. El cirujano va a decir, ¿qué quieres que yo le haga? ¿Le pongo una sonda o lo opero? Tú dime, pero tú dime a mí. Entonces, ¿quién debería de decidir? Y entonces nos dicen, no, pues que el pediatra valore. O sea, no es nuestra área. Y entonces, ¿qué hago? Le pido interconsulta nutrición y te pido espesa la leche para que engorde, aunque se tarde 2 horas comiendo, pero es contundente decir que ese niño no tiene una seguridad en su vía aérea. Tenga la edad que tenga, pese lo que pese, y así la en consenso diga que ya le podemos dar. No le podemos dar. O sea, sí, creo que esto sí es importante decirlo. O sea, ante datos de inseguridad en la vía aérea, ante datos de alarma en deglución, no deberíamos iniciar una dieta complementaria hasta evaluar la necesidad de una vía alternativa que garantice la seguridad. Y entonces, creo que al menos esto yo lo veo en mi hospital, lo vemos en el hospital, ¿no? A veces es la disyuntiva de quién tiene que decidir la gastrostomía o quién tendría que decidir una vía alternativa. Pues los audiólogos. Pero no tenemos audiólogos, ¿no? En el hospital. Tenemos audiólogo, pero el audiólogo tiene muchísimos otros trabajos y pues no sé, yo no, bueno, no tendríamos que hacer una endoscopía y lo más cercano a lo que hacemos nosotros es una mecánica de la deglución, una serie con mecánica de la deglución, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de estos instrumentos clínicos, validar este instrumento, pero nos hemos enfrentado. ¿Y cuál es la historia natural? Y mis compañeros pediatras no me van a dejar mentir. El niño se va de alta con aparente buena succión, pero hay que recordar que por puro efecto de gravedad y cuestión anatómica, el niño va a ser difícil que se ahogue por seno materno, porque pues el líquido va a bajar, su epiglotis es muy alta, hay un poco de seguridad más por la cavidad, etcétera. Realmente los niños que llegan a presentar una disfagia en ese periodo, el pilotaje que nosotros llevamos de niños con puntuaciones dentro de la alarma para la succión de deglución, ¿qué se hace a estos niños? Se les pide una valoración por neuro, se les hacen estudios de extensión y han demostrado lesiones de verdad gravísimas a nivel cerebral, áreas de leucomalacia, lesiones multiquísticas. O sea, sí hay una evidencia. Pero ¿qué es lo que yo veía anteriormente? Que los niños, pues, como que la mamá entraba para capacitación, ya veías que el niño como que medio tardaba, pero se iba de alta. Y después es una crónica muy desfavorable, porque el niño llega a iras una, otra, y cumple 6 meses, y entonces ahora intentamos darle un sólido y se ahoga más y más y más y más. Y entonces, ¿quién va a decidir proteger esa vía aérea? ¿Quién no que es insegura? Sí, está interesante, ¿no? Porque realmente son muchos puntos que tienen que evaluarse en el niño, pero al fin y al cabo, ¿quién decide si es lo correcto o no? Eso está interesante desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que yo podría también resumir esa parte o hasta cierto punto como nutriólogos, foco rojo. El médico quizás va a tener mucho más la noción de decir, este niño tiene esta afectación, no sé, de la deglución, probablemente, ¿no? Quizás observando, preguntando. Y por lo que me acabas de decir, yo podría resumir dentro de la parte como nutriólogos, nosotros enfocarnos quizás en la parte de como antecedentes, si hay prematurez o hay un diagnóstico ya previo de algún daño neurológico, esos ya van a ser tus focos rojos, más aparte la desnutrición en este paciente que quizás ya tienes otro dato ahí y tienes infecciones respiratorias de repetición, ¿no?
porque son datos que sí son importantes que preguntemos para iniciar la alimentación complementaria, porque de pronto iniciamos pero no preguntamos todo este antecedente a la mamá, y yo creo que ante esta alteración que haya previo a este inicio, si requiere, pues ahora sí que si trae alguno de estos presentes, pues requiere la valoración del pediatra para que él valore si está viable esta vía para poder iniciar la alimentación, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que sí necesitamos, al menos como pediatras, detectar esos datos de alarma. Y como les digo, hay instrumentos para garantizar la seguridad. Sí, de hecho están más descritos en niños lactantes mayores. ¿Ah? En adultos, por ejemplo, adultos post-EBC, post-lesión neurológica, les hacen pruebas de deglución. Estas pruebas de deglución es a través de administración de volúmenes cada vez mayores con consistencias específicas, líquido, viscoso. Y ahí, pero, ¿cuál es el punto? Ellos están conscientes y te dicen, sí. No puedo. El niño, ¿cómo? Ahí sí, ¿no? Ajá. Entonces, hay algunos test clínicos que tú puedes hacer. Por ejemplo, la auscultación cervical, no la hacemos como pediatras. O sea, pues ponerle un estetos al momento que el niño deglute. Es importante familiarizarnos con el glu característico del niño, que puede ser incluso muy, muy escandaloso cuando el niño succiona como barracuda. Pero nunca es un ruido estridente. O sea, es importante considerar las características de los ruidos respiratorios o de los ruidos de la vía aérea. Un ruido estridente es a nivel laringio y para nada es normal. Y un estridor laringio nunca es normal bajo ninguna circunstancia. En otros contextos habla de inflamación, pero si yo al momento que mi niño está deglutiendo, está tragando líquidos, emisores, lo que sea, hay una auscultación de un ruido cervical no característico o no el glu 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 clásico, pues ese es un foco rojo, ¿sí? Pero yo creo que un dato contundente de que necesitamos una protección es la evidencia de aspiración. El recurso que tenemos para valorar aspiración, pues es un gamagrama pulmonar, pero antes de un gamagrama, pues sería prudente a lo mejor, como les digo, una videofluoroscopía, una mecánica a lo mejor, con todos los bemoles que puede tener esto, porque pues finalmente es riesgo de radiación y riesgo de todo, pero yo creo que ante datos clínicos lo principal es proteger la vía aérea, y ahí las dos alternativas que tenemos es la sonda transpilórica y la gastrostomía. ¿Cómo elijo una de otra? Híjole, yo creo que aquí quien elige una de otra es el papá. Cuando tú le hablas de una gastrostomía, los papás piensan, mi hijo se va a morir. Exacto, así es, sí. Ajá, pero incluso yo leía recientemente un consenso de cirujanos y ellos decían, lo menos que puedas poner gastrostomías. Esa es la perspectiva del cirujano. Pero no es tanto que no quieran hacerlo, sino que ellos dicen, no, rehabilítalo antes de una gastrostomía. Entonces es como esta satanización que tenemos a la gastros. La gastros tiene dos objetivos primordiales, es darle de comer a ese niño para que no se desnutra y asegurar su vía aérea. Nunca es decir, se la pongo y ya no se la quito, no, o sea, puede el tiempo que sea necesario mientras ese niño recupera. ¿Va a recuperar? No sé, o sea, yo no sé si va a recuperar, no tengo una esferita de cristal, pero lo que sí puedo decirles es que estos niños, desde que se dan de alta del servicio de cuneros o de incremento de peso, tienen que ingresar a un programa de seguimiento donde precisamente se detecten estas cosas. Digo, puedo decirte que al menos en el año que estamos nosotros a cargo del servicio de incremento de peso, de verdad no ha regresado ningún niño por alteraciones en la succión de deglución. Nosotros no los damos de alta hasta que no garanticemos que esa succión de deglución es segura. En la experiencia que tenemos con los pacientes es que el niño que no está, lo mandamos de alta con una transpilórica o incluso se programa la gastrostomía. Antes de que se vaya. Antes
antes de que se vaya. O sea, creo que esto es importante, ¿no? Decirlo, pues no hay que someter al niño a estos riesgos, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde a lo mejor pudiese ser que se me escabulle uno, o la mamá es una santa de paciencia y le da de comer en 1 hora. Ningún niño, nunca es normal que un niño tarde tanto para comer. Así es. Porque sea cardiópata o neumópata, porque también era pues un mito que teníamos. Bueno, es cardiópata, se cansa. Es neumópata, se cansa. No deben de cansarse ni de saturarse y menos atragantarse, aunque sean cardiópatas o neumópatas. Sí, el tratamiento es importante. Exacto, o sea, si tú le estás dando ya un tratamiento para la displasia o un tratamiento para esa cardiopatía, el comer no tendría por qué representar un riesgo vital. Entonces, no asumamos que el niño se va a cansar o que se va a cianosar o que va a toser porque es cardiópata, neumópata. No, eso no es cierto. Si acaso podemos tardarnos más, pero nunca va a tener nunca más de 10 minutos. Ok. Yo tengo una pregunta, porque ahorita con lo que acabas de mencionar y por todo lo que tú ya evalúas en la parte del desarrollo, cómo se va presentando en el niño, antes era mucho la tendencia de que tenía que tener el control cefálico, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta parte del control cefálico con la parte de la deglución? ¿Sí te da se correlaciona, hay una relación, no sé? Mira, del consenso que estamos refiriendo, hay 2 artículos ahí donde decían si realmente influía o no influía el controlar la cabeza, y los resultados decían no influye, no tendría por qué influir, pero ninguno fue niño de riesgo. O sea, sí, porque justamente tenemos niños con daño neurológico donde ese control cefálico no está presente. El control cefálico se va a postergar mucho tiempo. Exacto. De hecho, un niño con síndrome de Down. Exacto. Entonces, de los 2 artículos que refieren que no, pues la evidencia dice que no hay ninguna relación, sí, pero fue en una población sana. El niño sano, con un desarrollo típico, sí, que hoy sabemos que pues hay ya estándares, que ese desarrollo psicomotor clásico que me enseñaron a mí como residente, pues no es como dogma de fe de 4 meses, levanta la cabeza. No, hoy sabemos que hay periodos, hay tiempos específicos. Ya hasta la Organización Mundial de Salud sacó los percentilas, a qué edad, ¿sí? Y específicamente habló, retraso psicomotor es cuando ese niño no logra el hito que tú estás buscando, 2 desviaciones estándar abajo de la edad que estableció, ¿no? Ajá. Pero reitero, esa recomendación, y yo estoy de acuerdo, en un niño sano no tendría por qué postergarse una dieta complementaria solo porque no tenga una consolidación de su sostén cefálico. Y aquí es donde es importante analizar el concepto. Una cosa es control cefálico y otra cosa es sostén cefálico. El control cefálico es cuando yo hago una maniobra de llevar sentado. El control cefálico significa que mi niño puede alinear su cabeza con su tronco. A la par de que lo vas moviendo. O sea, el niño te acompaña, no se queda con la cabeza en las nalgas. Cabeza en... o no llega a 90 y latiga. Sí. Esto no es control. Entonces, la guía dice, niños con control cefálico. O sea, no pasa nada. Y sostén cefálico es cuando tú a 90 grados puedes mantener tu cabeza más de 5 segundos alineada. Eso es sostén. Entonces, que esta perspectiva en el desarrollo yo les puedo decir, ningún niño que no tenga control cefálico no debería de iniciar dieta complementaria. Control. Y esto de verdad, para quienes nos ven en el live, hagan el experimento. Estiren la cabeza hasta atrás y pasen saliva. Y díganme si se puede. No.
no se puede. Bueno, sí se puede, pero ya se te anda yendo por otro lado. Entonces, creo que estoy de acuerdo con la parte de sí, en el niño sano no importa, sí, pero hay que especificar bien el término control, sostén. Fíjate, este es un dato, yo creo que podemos evaluar, ¿no? En el pequeño, si nos enfocamos en la parte del desarrollo, que más o menos a los 4 meses ya debe de tener ese control cefálico, justamente. Control cefálico. Que conforme mueve su cuerpo, debe ir a la par la cabeza. Lineal, claro. Mira, ese es un dato. Mientras que un niño no vaya alineado. Ahora, puede a lo mejor tener un control y un sostén y a lo mejor no, todavía se encorvan un poquito, etcétera. Pero si el niño lo pones en una sillita, va a toda madre, ya le das de comer, ¿vale? O sea, yo creo, y analizando el consenso, yo creo que a esto es a lo que se refiere, Luisita. En un niño, pues no postergas. Pero si yo tengo un niño con una cabeza en gota, un niño es que ahí lo con un cartono, si yo le doy un sólido lo voy a matar. O sea, tengo un riesgo. Pero fíjate, a veces lo que hacen las mamás, yo he notado, me toca un paciente con daño neurológico y así justamente, pero lo que hace ella es apoyarlo en el regazo y dice, entonces ya le puedo dar. Pero evidentemente ese niño tiene un daño neurológico. Ese niño está luchando por su vida, por eso dice, es que se hace para atrás. Pues sí, señora, lo mismo yo haría si me está ahogando. De hecho, este cuestionario, que también viene una pregunta relacionada con eso, ¿su hijo se aleja cada vez que le da de comer? Sí, es como ese efecto de que le quema, ¿no? De protección, realmente es un instinto. Por eso, por ejemplo, en el caso de prematuros o de lactantes con daño neurológico, es esa mamita que te dice, el niño se hace hacia atrás, doctor, o me muerde. Es un instinto. Como tal, mi instrumento no considera esos datos de, si te muerde es daño. No. Pero están descritos. O sea, ese niño que se arquea, ese niño que no puede alinear el seno con el pezón, con su nariz, ese niño que está con constantes cabeceos, literal se llama cabeceo, ese niño te está gritando, no me siento seguro para comer. Sí, porque incluso aunque lo traiga aquí en el regazo, cuando lo mueve y lo deja solo, se va la cabeza hacia adelante. Exacto. Y aparte, ves otras cosas, ves cuánto tiempo, ves mucho remanente de alimento en la boca, no ves un acto deglutorio ni un sonido deglutorio específico. Entonces, era principalmente el motivo de este live y el debate era ese, Luisita, sí, en el niño sano, excelente, dale cacahuate, no pasa nada, dale pescado, dale huevo. Creo que este consenso vino a quitar muchos mitos de lo que yo como pediatra me formé, ¿no? De no le des de cada semana, no, ahora es iniciar con alimentos con una densidad calórica al menos de 0.8 calorías, de iniciar con alimentos altamente ricos en hierro, en algunos oligoelementos, ¿sí? Y dejar de satanizar el alimento, porque realmente esto también cambia muchísimo, Luisita, mi constructo, porque siempre decíamos, el niño no tiene voluntad para comer hasta después del año, y hoy sabemos que hay niños que desde los 10 meses ya pueden tener estas preferencias de ciertas texturas, de ciertos alimentos. Y algo súper importante, cuando el niño se le inicia una consistencia distinta a la leche materna, cuando se le pone incluso la cuchara, va a tener protrusión lingual. Ese reflejo de protrusión es normalito, en la lengua es un músculo. Entonces va a aprender, y entonces ¿qué hace la mamita? La mamita sataniza el chayote que le dio porque lo escupió, ¿no? Que entonces no le gustó, doctor. ¿Cómo puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado? Que es lo que hacen las mamás comúnmente, ¿no? Si es que no le gustó, ¿y qué dice? Se lo dejé de dar. Pero nada más lo ofrecieron una sola vez y vieron ese efecto. Y está demostrado, para que le guste tiene que exponerlo hasta 15 veces, Luisita, antes de decir que no le gustó. 15 veces. Doctor, es que me escupió el chayote. ¿Realmente le escupió o tuvo protrusión?
¿vale? Y aquí esto yo creo que permite a las mamás, pues, ser más flexibles y la verdad es que el concepto como tal de alimentación perceptiva me parece mucho más integral, porque ya no solamente es decir, pues le voy a dar papilla, no, es entender que ese niño va a complementar esa leche materna que en términos calóricos, nutricionales cumplió su cometido, pero que ahora va a esta nutrición perceptiva ya no solamente es dar por dar, sino es qué le voy a dar, cómo es mi ambiente culturalmente hablando, cuál es el estilo de vida, los estilos de vida, cuáles son mis metas nutricionales, porque finalmente yo sí creo que muchos de nuestros problemas de alimentación nacen en este periodo, Luis. Sí, así es. Yo de lo que hasta ahora he tenido con esta experiencia de ver ese tipo de pacientes es justamente esta parte de no incluir de todos los grupos de alimentos en esta primera semana, el no contar con esa información de qué forma poderlo hacer ya integrado a una rutina en casa, hábitos en casa, y que de pronto las mamás repiten un mismo alimento durante una semana y dejan a un lado todos los demás. Y justamente también de lo que mencionabas, ¿no? Es que no le gustó y ya no se lo vuelven a dar. También es muy común encontrarlo en estas etapas de la vida, pero ahora también la parte de la mujer que trabaja y se estresa demasiado y de pronto no quiso la papilla o el alimento sólido y mejor le dan la leche materna o ya le pusieron la fórmula. Son muchas cosas que yo creo que ahí también se deben de tomar en cuenta y conocer, individualizar a cada uno de los niños, porque cada uno de ellos va a tener justamente un contexto en el cual se desarrolla totalmente diferente, ¿no? Exactamente, y somos más, antes cuando a mí me enseñaron dieta complementaria, que no se llamaba así, se llamaba lactación, sí. Era un alimento por semana y le teníamos miedo al huevo y le teníamos miedo al pescado y le teníamos miedo a las leguminosas y le teníamos miedo a todo, le teníamos miedo a los y bueno, pues hoy la evidencia es contundente, nos dice que no. Puedes introducir un alimento diario sin ningún problema y tienes que diversificar. Yo creo que aquí nuestra labor como pediatras y nutriólogos es ofrecerle a la mamá la información suficiente para diversificar esta oferta de alimentos, que no sea lo mismo siempre. Y creo que ahí es donde es esta parte de promoción y de información en salud que debemos decir, señora, es que ya es prácticamente, usted le puede dar huevo, le puede dar aguacate, le puede dar salmón, y entender que este alimento va a depender sí del poder adquisitivo de los papás, sí del contexto laboral de la mamá, sí de quién lo cría, sí, porque si lo cría la abuela, pues le va a dar mollejas, y le va a dar caldito de pollo, y le va a dar caldito de frijol. Y yo veo mucho dilema, en mi caso particular, en mi consulta privada, sí veo mucho dilema cuando la mamá, es que no le quiero dar mollejas, y yo, ¿a qué se pelea con su suegra, señora? Dicen que la molleja no sea todos los días, pero pues en términos sencillos no va a pasar nada, ¿no? O muy dado a los atoles, las abuelas son muy dados a los caldos. Aquí la pregunta sería, Luisita, ¿este tipo de alimentos cumplen con el contenido calórico mínimo que se sugiere? ¿O de plano es postergarlos? El consenso no habla específicamente de esos, pero sí, no sé, creo que culturalmente somos muy dados a dar todo este tipo de alimentos, ¿no? Aquí yo creo que la parte de los caldos sí es algo que sí es una práctica muy común que hacen las mamitas. Es que le di caldo de frijol, pero no le dan el grano de frijol. O sea, aquí no es tanto mal un caldo, pero si le pones los granitos de frijol, igual como un caldo de pollo, pero ponle pollo. Ellas a veces dan por hecho que de dar el caldo tenemos ahí todavía una creencia de que un caldo es muy nutritivo. Pues si no le damos proteínas, pues es pura agüita, ¿no? Sal rica, condimentada. Así como el pozole. También hay que ponerles harina solamente, pero si le pones un poco de leche, quizás de la misma que está tomando el bebé o
bueno, ya en un niño más grande, ¿verdad? Porque no podemos ponerle leche materna para hacer un atole, creo que no ajusta ahí, pero quizás a lo mejor con... No, no sé, no lo he probado. no sé, no me imagino a una mamá sacándose leche para hacer un atole, pero bueno, lo voy a sacar de mi mente en este momento, pero sí, puede pasar. Quizás con formulitas sí saben buenas, ¿no? Ya con la fórmula sí está como lo podría hacer, pero igual no es un alimento que requiera esa edad, o sea, realmente con su leche materna es fuente de proteínas y aparte otro tipo de alimentos como el pollo, gallito de pollo, la parte de res puede ser como también esa fuente de proteínas que requiere para continuar creciendo. Y aquí algo muy importante que sí hay que recalcar es que sí hay que insistir con los alimentos sólidos. Muchas veces la mamá por la parte de que es que no lo quiso y vamos otra vez a lo mismo, nada más le ofrece una sola vez y no le diese tiempo para que él se familiarizara con ese sabor, con ese color, con esa textura y le elimina de la dieta. ¿Y qué hace en su momento? Ay, es que mejor le di la leche materna, o mejor le di un poco de, no sé, de alguna bebida azucarada, etcétera, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado en insistir o hay veces las mamás, es que no le gustó, es que el niño no decide qué comer. El niño no es quien tiene el control de la casa, quien tiene el control de la casa son los papás. Y ahí justamente de pronto yo me doy cuenta cuando va en la consulta me dice, es que no quiso, y es que mejor le di esto, y esto sí lo quiso. Pero es que él no decide, quien decide son los papás. Y evidentemente por el hecho de que quizás no estoy con él o para estarlo consintiendo, ese es el primer niño y es que está enfermo y esto y que el otro, son muy permisivos algunos papás, pero realmente la responsabilidad de la calidad de la alimentación es de los padres, no del niño. El niño no sabe qué es lo mejor para él. Exactamente. Creo que es algo importantísimo que como personal de salud se promueva esto. Fíjate que hemos tenido en la parte también ya de consulta privada, asisten muchos niños que no saben deglutir, que no saben y que tienen más que un proceso de inseguridad en su vía aérea, no quiere pasar una consistencia viscosa, no le gusta. Y mucha gente hoy yo creo que está sobrediagnosticado esta alteración de la integración sensorial. Esa es una perspectiva muy personal, que también es un indicador de posible daño neurológico, factores de riesgo, etcétera. Pero hoy muchos niños tienen aversiones a texturas y tienen que ir a rehabilitación de texturas y y rehabilitación orolingual y orofaringea, porque el niño no sabe pasar un grumo, porque le da ansiedad. Ahora, y muchos de estos niños cuando llegan a la edad de preescolar, por el hecho de que no le gustan los grumos, piensan que son autistas. Y realmente ahí no es porque el autismo no es porque el niño no quiera o no sepa pasar un grumo, es porque a lo mejor tiene otra perspectiva, o sea, solo quiere ese alimento. Eso sí, el querer solo un alimento sí es un criterio de autismo, por ejemplo. Pero no sabe, no el hecho de no querer pasar, eso no. ¿Y qué es lo que se recomienda? Este nuevo consenso es muy enfático en decir, tú tienes que enseñarle al niño a pasar de un líquido a una consistencia grumosa a un sólido. Y pone como límite los 10 meses, donde supondríamos que el niño ya puede manifestar aversión. Entonces creo que ahí es una falta de información. No todo es alteración sensorial, no todo es falta de integración sensorial. Yo creo que estamos sobrediagnosticando eso actualmente y lo único que sucedió fue que no les dimos de comer esas consistencias. Por predilección, por seguridad, por lo que sea. A mí me tocó un caso en alguna ocasión que me decía la mamá, doctora, es que mi hijo no quiere las verduras, no le gustan. Ok, y las galletas se las comen. Es que sí se las comen. Ok, y un cheto se lo come. Eso también se lo come. O sea, como que ¿por qué no quiere las verduras? ¿No? Hay veces ahí las mamitas, ni más quizás cuando el niño tiene alguna enfermedad, alguna patología, alguna enfermedad, conlleva mucho a ser muy consentidores con la alimentación. Es lo que el niño quiera.
Y a esas edades de verdad que el niño no tiene idea de decir, esto tiene, sí, dame esto porque tiene más proteínas y me va a nutrir mucho mejor. Claro que no, él no sabe. En teoría el adulto es el quien tendría que saber toda esta información y el elegir qué tipo de alimentos van a mejorar esa calidad de la alimentación para que este niño la pueda recibir, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces ahí hay que ver con las mamitas. Pues ya casi estamos. Darles la confianza, sobre todo, de que sí le van a poder dar bien de comer a sus hijos. Eso es, yo creo que es importante ver esto. Este concepto de alimentación perceptiva incluye y es información adecuada a los papás, empoderar que lo van a poder hacer bien, etcétera. Y pues dejarnos de estas pues tradiciones, no sé cómo llamarlo, de estas cuestiones que son culturales, Luisa, en la gran mayoría de las veces. Y como pediatras, como nutriólogos, sí familiarizarnos con los datos de alarma de una alteración disfagia orofaríngea. Es importante familiarizarnos con estos datos. Y pues la máxima dice, ante la duda no hay duda. Sí, ante la duda, mejor referir, mejor hacer estudios, mejor pedir y hacer un abordaje, ¿no? Compartiremos en Instagram las escalitas, los cuestionarios que tú puedes hacer. De hecho, hay cuestionarios que ya están traducidos, más no validados, pero son un acercamiento que tú puedes, cuando tengas ese niño hospitalizado, ese niño en la consulta que pareciera que se ahoga, pareciera que microaspira, pareciera que no hay seguridad, pues a través de este cuestionario que es directo, que se contesta con una escala Likert, tú puedes decir, esto no está bien, vamos a abordarlo, ¿sí? Y de ahí, pues ya considerar los estudios de extensión. El más cercano sería, repito, una videofluoroscopía. Lo más cercano que tenemos en el hospital, pues es una mecánica de la deglución. Sí. Y de ahí, determinar si requiere o no una sonda. Si tú consideras que ese niño va a rehabilitarse o va a requerir un proceso rehabilitatorio de más de 6 meses, es la indicación para una gastrostomía. Sí, así es. Y no satanizarla. Y asumir responsabilidades. Ahí vamos a tener que hacer un consenso, pediatría, cirugía, neurología, y decir, a ver, ¿quién va a decir cuándo poner una sonda? Y nutrición, porque debemos ver cuántas calorías está comiendo. Por supuesto. Así es. Pues mira, ya estamos a minutos de terminar. Me gustaría que nos dieras un resumen, una conclusión del tema, algún mensaje quizás para los compañeros profesionales de la nutrición que se dedican, o para las mamás, como conclusión del tema. ¿Qué les quisieras compartir? Siempre es importante, nuestras guías, nuestros consensos son eso, una guía, una referencia, pero yo siempre he considerado que hay que individualizar nuestros manejos y nuestras estrategias. No todos los niños son iguales, hay escenarios muy distintos, diversos, pero todo va a partir de una buena historia clínica, de un buen cuestionario, de una buena valoración, desde el constructo, desde la perspectiva de nutrición. Ustedes tienen un modelo de intervención, tienen una forma de evaluar. Entonces, no perdamos eso, lo esencial, que es explorar y preguntar. La guía nos dice, y es un modelo de referencia, pero cada niño es particular, y particular atención a los niños con factores de riesgo para daño neurológico. Ese sería mi último mensaje. O sea, es una densidad de población altísima la que tenemos en el hospital, y es importante considerar que todo niño con factor de riesgo, con alto riesgo neurológico, que por sus características al momento de nacer, antes, durante, después del parto, tiene riesgo de presentar cualquier alteración en su neurodesarrollo, de naturaleza motora, de naturaleza sensorial, a futuro de naturaleza cognitiva, pero en funciones tan vitales como la deglución, también puede ser la primera manifestación de un daño estructurado. Que aguas,
no es condenar al niño a una muerte segura, no es no, es ayudarlo en un proceso rehabilitatorio, en una recuperación nutricional, a que logre finalmente cambiar esa expresión del daño que ya tiene. Ese sería mi mensaje final. Ay, pues mira, muy amplio y qué bueno que nos compartes toda esta información, porque la verdad hay veces nos vemos todos los días, pero no nos damos esa oportunidad de platicarlo a profundidad como ahora. Otras cosas. Sí, sí, es cierto. No, pero lo bueno que tenemos esta opción y tenerlo ahí grabado para cuando se nos olvide, hay que recurrir a la grabación y decir, ay, ¿qué es importante valorar? Y yo me quedo con esa parte de aprendizaje que me acabas de reafirmar, de identificar a aquellos pacientes con foco rojo, de factores de riesgo que ya tienen, y esa diferencia que no la había hecho tan marcada, tan precisa, dentro del sostén cefálico y control cefálico. Yo creo que eso es algo muy importante que como nutriólogos podamos identificar en su momento y poder referir a este paciente a la parte de pediatría y pues que le den seguimiento, ¿no? Porque a final de cuentas necesitamos participar de ese equipo para dar un mejor tratamiento y un mejor seguimiento a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos tuvieron la oportunidad de vernos y pues aquí seguimos. Más adelante estaremos compartiendo algunos otros temas y pues aquí nos ponemos a platicar, que está padre esto. Muy bien, Lucita, espero que no sea la primera y última vez que me invites a este merengue. Pues ya hay que hacerlo más seguido, ya más adelante. Sí, pero yo tengo que invitar Rita Calleja, ya la siguiente cobramos. Ok, ya platicaremos más adelante, ¿vale? Exactamente. Muchas gracias a todos, a los que nos vieron. Saludos a todos. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Hasta luego. Bonita noche. Bye. Bye.